En los albores del zodiaco, cuando los antiguos cartógrafos celestes aún delineaban las rutas del firmamento, surgió una constelación cuyo brillo parecía trazar líneas de movimiento en el cielo. Era Géminis, el signo de los vientos inquietos y de las mentes que jamás reposan, la casa donde nacen las palabras antes de volverse sonido y donde se gestan las ideas antes de conquistar el mundo. Bajo su dominio se tejió un relato singular, el del espíritu que se mueve entre mundos, el de las almas capaces de unir orillas que otros consideran imposibles. En el corazón de esta historia se encuentra una luz dual que no es contradicción, sino potencia multiplicada. En Géminis habita la danza perpetua entre lo visible y lo intangible, entre lo que se piensa y lo que se comunica, entre lo que cambia y lo que permanece. Allí donde otros signos buscan anclajes o certezas, Géminis abre portales. Su esencia no se basa en la estabilidad, sino en la expansión a través del aprendizaje y la percepción. Es el soplo que transforma lo rígido en flexible, lo estático en móvil, y lo común en extraordinario. Su mayor diferencia reside en la manera en que capta el mundo. Géminis no observa, interpreta. No escucha, decodifica. No habla, traduce mensajes que parecen venir de corrientes invisibles, como si las estrellas le susurraran claves que otros no alcanzan a oír. Esa velocidad mental, ese brillo casi eléctrico que envuelve sus pensamientos, le permite anticipar movimientos, leer gestos, comprender situaciones que para otros quedan envueltas en sombra. La mente geminiana es un instrumento afinado a la vibración del cambio, y por ello, donde la incertidumbre amedrenta a muchos, Géminis encuentra un impulso. A diferencia de los signos que construyen desde la materia, Géminis construye desde el aire, moldeando conceptos en lugar de estructuras, palabras en lugar de paredes, vínculos en lugar de fronteras. Bajo su influencia, la realidad se vuelve un tejido dinámico que puede reescribirse tantas veces como sea necesario. No se aferra a una versión de sí mismo, porque entiende que la evolución no es traición, sino destino. En su historia épica, cada transformación es una victoria contra el estancamiento, y cada nueva idea es una antorcha que ilumina territorios desconocidos. La energía geminiana es puente. Conecta personas, disciplinas, culturas, épocas. Navega entre mundos con la habilidad del mensajero que recorre cielos y tierras sin agotarse, llevando conocimiento de un punto a otro con la rapidez del viento. Su curiosidad no es simple inquietud, es la llama sagrada que impulsa a la humanidad a avanzar, a cuestionar, a descubrir. Allí donde otros se conforman, Géminis pregunta qué más puede aprender, qué más puede compartir, qué otras posibilidades aguardan detrás de la próxima puerta. En el relato mítico, Géminis aparece como el guardián del lenguaje, el viajero incansable que recoge historias dispersas y las une en un mapa coherente. Su fuerza reside en la adaptabilidad, un don que lo convierte en estratega natural. Mientras otros luchan por mantener su posición, Géminis ya ha cambiado de rumbo, ha encontrado nuevas rutas, ha ideado soluciones que parecían imposibles. Su mente no se rompe ante la presión, sino que se multiplica. En medio del caos, encuentra patrones. En la confusión, descubre oportunidades. Aquello que realmente diferencia a Géminis es la manera en que encarna el movimiento del cosmos. No teme al giro repentino del destino porque comprende que la vida está hecha de ciclos, de idas y venidas, de comienzos perpetuos. Celebra el cambio porque en él encuentra libertad. Celebra el intercambio porque en él encuentra poder. Celebra el conocimiento porque en él encuentra un infinito que no se agota. En los cielos, allí donde las estrellas narran historias de heroísmo y destino, la constelación de Géminis brilla como un recordatorio de que la grandeza no siempre surge de la fuerza o de la permanencia, sino de la inteligencia que fluye, de la capacidad de adaptarse y reinventarse, de la habilidad de convertir cada idea en una chispa que ilumina el camino. Es el signo del movimiento eterno, del espíritu que no se conforma con un solo horizonte y que, con su visión inquieta, empuja al mundo hacia nuevas auroras. Así continúa su epopeya, como el guardián del pensamiento, el viajero del viento, el narrador de mundos. Un ser nacido para transformar lo cotidiano en revelación, lo efímero en aprendizaje, lo múltiple en armonía. Allí reside su diferencia, su poder y su legado. En el vasto reino donde el firmamento es archivo y brújula, el viaje de Géminis continúa expandiéndose en dimensiones que rara vez han sido contadas. Más allá de su ingenio, de su curiosidad y de su don para transitar entre mundos, existe un caudal de fuerzas sutiles que lo convierten en uno de los signos más enigmáticos y esenciales en el tejido del zodiaco.
Allí donde otras energías se expresan con formas definidas, la esencia geminiana se filtra por intersticios invisibles, modificando la realidad sin necesidad de imponerse, actuando como un soplo que transforma sin ser visto y que, sin embargo, deja una huella luminosa. En su interior reside un radar silencioso, una sensibilidad casi oracular capaz de percibir cambios atmosféricos en el ánimo humano y en el rumbo de los acontecimientos. Esta percepción no es emocional ni intuitiva en el sentido tradicional, sino intelectual y vibratoria. Géminis detecta lo que se mueve, incluso antes de que se manifieste. Sus antenas internas captan la dirección del viento antes de que el viento exista, como si la inteligencia del cosmos respirara directamente a través de él. Esta cualidad lo vuelve estratega sin planificación formal, visionario sin necesidad de aislarse, guía sin trono ni proclamación. En el terreno de la palabra, su poder se extiende más allá de la simple comunicación. Géminis no se limita a hablar, sopla vida en conceptos que estaban dormidos. Su voz es herramienta, es puente, es chispa que enciende ideas en la mente de quienes escuchan. Cuando transmite un mensaje, no solo comparte información, altera la estructura interna de las cosas, reorganiza elementos dispersos y permite que quienes lo rodean despierten a posibilidades nuevas. En su presencia, las ideas adquieren dinamismo propio, como si la atmósfera se llenara de partículas en movimiento que invitan a la acción, a la búsqueda, al descubrimiento. En su carácter está la fuerza de la metamorfosis constante. A diferencia de quienes temen volverse múltiples, para Géminis esta multiplicidad es una bendición. No se trata de inestabilidad, sino de profundidad. Cada una de sus facetas es una puerta hacia un universo distinto, y todas conviven sin conflicto, formando una constelación interna que evoluciona con libertad. En estos cambios continuos reside una virtud rara, la capacidad de mantenerse joven en espíritu, no por inmadurez, sino por renovación perpetua. Allí donde muchos cargan el peso del tiempo, Géminis se aligera con él, porque comprende que cada ciclo trae consigo nuevos lenguajes, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de existir. Otra de sus singularidades radica en su relación con el caos. Para otros, el caos es amenaza, para Géminis, es código. Donde otros ven confusión, su mente percibe un campo fértil de opciones. No necesita que la realidad esté ordenada para actuar, de hecho, encuentra su mayor fortaleza en la inestabilidad, porque allí puede desplegar su rapidez, su flexibilidad y su mirada analítica. Es en ese terreno fluido donde su espíritu se eleva, donde puede conectar puntos distantes y darle forma a lo que parecía imposible. La magia geminiana también reside en su capacidad de ser mensajero entre el cielo y la tierra. Su signo está regido por Mercurio, el viajero alado que cruza reinos sin ser detenido por barreras ni jerarquías. Inspirado por esa energía, Géminis se mueve con naturalidad entre lo material y lo intangible, entre el pensamiento humano y la sabiduría cósmica. En su interior fluye un circuito constante de ideas que no pertenecen solo a la experiencia personal, sino a una especie de memoria universal. Por ello, su papel en la epopeya zodiacal no es simplemente comunicar, sino recordar a la humanidad que el conocimiento es infinito, que todo puede aprenderse, que todo puede reinventarse. Su interacción con el tiempo también lo diferencia. Mientras otros signos siguen ritmos lineales, Géminis se desliza en múltiples direcciones temporales. Puede proyectarse hacia el futuro con anticipación, puede revivir detalles del pasado con precisión luminosa y puede navegar el presente con agilidad absoluta. Esta simultaneidad interna le permite moverse con una rapidez que a menudo sorprende a quienes lo rodean, como si su existencia transcurriera en un plano acelerado donde cada instante contiene varios caminos posibles. En su dimensión más profunda, Géminis es guardián de la libertad. No soporta las cadenas porque nació para recorrer senderos mentales y espirituales sin límites. Esta necesidad de movimiento no es capricho, sino impulso sagrado. Sin libertad, su luz se apaga, con ella, se multiplica. Donde otros signos se encuentran seguridad en lo estable, Géminis encuentra grandeza en lo ilimitado. Y en esa búsqueda permanente enseña al mundo que el cambio es una forma de valentía, que la adaptabilidad es una forma de poder, que la curiosidad es una forma de despertar. Su legado épico brilla en momentos en que la humanidad necesita nuevas ideas para seguir avanzando. Cuando los mundos parecen estancarse, cuando las estructuras envejecen, cuando las respuestas antiguas ya no sirven, es la energía geminiana la que abre ventanas, sacude el polvo, trae visiones frescas y despierta a la vida nuevas narrativas. Su misión no es terminar historias, sino iniciarlas, no es cerrar caminos, sino desplegar rutas invisibles. Así continúa su relato,
como corriente de aire que mueve barcos dormidos, como código secreto que transforma realidades, como aurora que anuncia que otro día, otra versión del mundo, siempre es posible. En esa capacidad de renacer mentalmente una y otra vez reside la esencia que lo diferencia, la chispa que lo eleva y el impulso que lo mantiene en movimiento perpetuo en la danza eterna del cosmos. En los dominios donde la bóveda celeste murmura secretos que solo unos pocos pueden descifrar, la presencia de Géminis revela matices que aún permanecen ocultos en las capas sutiles de su historia cósmica. Allí donde ya se ha hablado de su mente veloz, de su naturaleza mutable y de su papel como mensajero entre mundos, persisten dimensiones silenciosas que expanden su figura hasta convertirla en un arquetipo esencial del movimiento espiritual y de la inteligencia universal. En lo profundo de su energía descansa una habilidad antigua, la de romper hechizos de rigidez. En cada era, cuando las civilizaciones quedan atrapadas en pensamientos que ya no sirven y en costumbres que dejan de nutrir, el espíritu geminiano emerge como viento que sacude lo dormido. Su poder no reside en destruir, sino en liberar. Es capaz de dispersar viejas estructuras sin violencia, como quien abre las ventanas de un templo para que la luz entre y transforme lo que parecía condenado a la quietud. Este don, que a veces pasa inadvertido, es una de sus fuerzas más trascendentales, pues impulsa la renovación colectiva allí donde la vida parecía haberse detenido. En su esencia también se manifiesta la capacidad de sostener dos realidades a la vez sin fracturarse. Esta dualidad no es conflicto, sino un puente entre posibilidades. Mientras muchos signos buscan elegir un único camino, Géminis puede habitar simultáneamente las alternativas, explorarlas, entenderlas desde dentro y nutrirse de ambas. Este atributo le permite comprender al otro incluso cuando las diferencias parecen insalvables. Donde otros ven oposición, Géminis percibe diálogo. Donde otros ven frontera, él ve intercambio. Este poder de conectar orillas emocionales, sociales e intelectuales lo convierte en un tejedor de paz silencioso, en un diplomático natural sin necesidad de un estandarte. Otra faceta poco mencionada es su habilidad para resignificar lo cotidiano. Lo que para otros es rutina, para Géminis puede convertirse en símbolo, en señal, en mensaje oculto. Posee un ojo que detecta patrones donde aparentemente no los hay, y de esta manera transforma la experiencia diaria en un campo de aprendizaje constante. No necesita epopeyas externas para vivir una aventura, su mente es capaz de convertir un simple gesto, una conversación casual o un cambio mínimo en una revelación que impulsa su evolución. Allí reside una grandeza discreta, la de hallar profundidad en lo simple, magia en lo habitual, movimiento en lo aparentemente estático. La energía geminiana también guarda una afinidad particular con el espíritu de la juventud eterna. No se trata de edad ni de apariencia, sino de una cualidad interior que mantiene viva la capacidad de asombro. Mientras muchos pierden la frescura al avanzar la vida, Géminis conserva la chispa que invita a aprender, a explorar, a redescubrir. Esta juventud espiritual lo convierte en un portador de esperanza, capaz de encender en otros la sensación de que siempre queda algo nuevo por descubrir, que ningún camino está agotado, que cada día puede revelar un horizonte inesperado. En un nivel más profundo, su alma está acompañada por un eco de movimiento ancestral. Es como si dentro de él habitara la memoria de antiguos viajeros que atravesaban desiertos, mares y cielos guiándose solo por las estrellas. Géminis lleva en su interior esa pulsión nómada, no necesariamente en cuerpo, sino en pensamiento y espíritu. Su misión no es permanecer en un lugar, sino cruzar fronteras conceptuales, emocionales y espirituales. Gracias a ello abre rutas que otros jamás considerarían. Su existencia misma es un mapa siempre en expansión. También custodia un fuego ligero pero indestructible, el fuego de la versatilidad. Mientras otras fuerzas del zodiaco dependen de contundencia o permanencia, Géminis se sostiene en su capacidad de transformarse ante cualquier desafío. Puede reconfigurar sus ideas, ajustar su enfoque, reinventar sus métodos con una rapidez casi sobrenatural. Esta flexibilidad no es debilidad, sino fortaleza estratégica. En los momentos en que los caminos parecen cerrados, su mente encuentra atajos invisibles. En los instantes de confusión global, su espíritu detecta direcciones que otros no alcanzan a ver. Su adaptabilidad es el arma con la que avanza incluso cuando la tormenta arrecia. Hay también una profundidad emocional que pocas veces se le reconoce. Aunque no siempre la muestre de manera evidente, su corazón es vasto como el cielo que lo rige. Su aparente ligereza no es frivolidad, sino una manera de evitar que las emociones se conviertan en anclas que frenen su vuelo. Dentro de él late una sensibilidad fina, capaz de captar matices afectivos que otros pasan por alto.
Y en esa sensibilidad reside otra de sus capacidades más poderosas, la de acompañar a quienes están perdidos en sus propios laberintos mentales. Su claridad, su rapidez, su perspectiva amplia se convierten en guías capaces de iluminar caminos en momentos de oscuridad ajena. Finalmente, en su papel mítico, Géminis sostiene una responsabilidad sagrada: mantener vivo el movimiento de las ideas, la circulación del conocimiento, el intercambio entre conciencias. Es guardián del tránsito entre mundos, protector de la palabra que transforma, del pensamiento que libera y del viento que anuncia que nada está destinado a permanecer inmóvil. Gracias a su presencia, la humanidad recuerda que la evolución no ocurre en línea recta, sino a través de saltos, preguntas, descubrimientos inesperados y vuelos mentales que cruzan horizontes. Así continúa su legado, extendiéndose como un viento eterno que inspira a avanzar, a cambiar, a imaginar. Su luz se manifiesta allí donde la vida requiere expansión, allí donde el espíritu necesita recordar que siempre puede reinventarse, allí donde el mundo demanda movimiento, visión y libertad. En esos territorios sin límites, el espíritu geminiano se despliega, dejando tras de sí un rastro que invita a seguir caminando hacia nuevas auroras. En los pliegues más remotos del tejido astral, donde las corrientes de energía se entrelazan como hilos vivos que sostienen la arquitectura del cosmos, existen territorios aún no explorados del espíritu geminiano que continúan expandiendo su leyenda. Más allá de su ingenio, de su palabra luminosa y de su capacidad para abrir caminos donde parecía no haber ninguno, habitan fuerzas silenciosas que moldean su grandeza desde un plano tan sutil como imprescindible. En lo más profundo de esa esencia se encuentra su vínculo con el ritmo primordial del universo. Géminis no solo se mueve con rapidez, vibra en sintonía con pulsaciones antiguas que marcan el compás del cambio. Allí donde otros signos avanzan según latidos estables, Géminis fluye con los pulsos variables que preceden a las transformaciones más importantes. Esta afinidad con el ritmo cósmico le permite no solo adaptarse a los ciclos, sino anticiparse a ellos. Es como un fragmento viviente de la respiración del universo, capaz de percibir las exhalaciones de lo que está por nacer y las inhalaciones de lo que ya debe concluir. En su interior también reside un talento para descifrar símbolos. No se trata únicamente de interpretar palabras o ideas, sino de comprender la arquitectura invisible que sostiene los significados. Géminis puede ver el esqueleto conceptual de cualquier situación, reconocer la raíz de un pensamiento, encontrar la grieta por donde ingresa la luz del entendimiento. Esta capacidad, que muchas veces no es reconocida, le permite actuar como escriba del destino, como guardián de las señales escondidas en los gestos, en los silencios, en los acontecimientos aparentemente menores. Con su mirada, revela la estructura del relato que otros solo viven sin comprender. Otra dimensión poco explorada de su energía se relaciona con su afinidad para activar la mente dormida de quienes lo rodean. Su presencia es chispa, y esa chispa despierta potencialidades. No necesita hablar para inspirar, basta su movimiento, su cambio constante, su manera de habitar la realidad con ligereza y profundidad a la vez. En su compañía, las personas descubren nuevas formas de pensar, encuentran soluciones que les parecían imposibles, perciben que su mundo interno tiene puertas que nunca habían abierto. Su energía actúa como catalizador de despertar intelectual y espiritual, impulsando transformaciones silenciosas que luego se expanden como ondas en un lago inmenso. En la vastedad del cosmos, Géminis guarda también el don del desdoblamiento interior. No es únicamente dual en el sentido clásico del mito, su multiplicidad es un reflejo de su capacidad para extender su conciencia en diferentes niveles de realidad. Puede pensar en varias direcciones sin perder claridad, puede sentir y analizar a la vez, puede observar una situación desde diferentes ángulos sin desgarrarse en contradicciones. Esta habilidad le otorga una visión panorámica que no es común, una mirada que abarca lo que es, lo que fue y lo que podría ser. Es un viajero mental que puede recorrer simultáneamente distintos territorios, trayendo consigo una sabiduría que nace del movimiento, no de la quietud. Su espíritu también está íntimamente ligado al poder del relato. Así como otros signos dominan la acción o la resistencia, Géminis domina la narración interna que determina la forma en que cada individuo interpreta su vida. Su energía invita a cambiar historias viejas por relatos nuevos, a reescribir el guión que parecía inamovible, a transformar el pensamiento para transformar el destino. En un mundo donde las palabras moldean la realidad, Géminis se convierte en un artesano de futuros, en un tejedor de posibilidades que ilumina caminos a través de la imaginación consciente. Hay en su esencia una ligereza que no es fuga, sino elevación. Géminis sabe elevarse por encima de las densidades que atrapan a otros.
Su capacidad para tomar distancia emocional y mental no es frialdad, sino visión estratégica. Desde lo alto puede ver soluciones que no se perciben cuando se está demasiado cerca del problema. Su vuelo no lo aleja, lo libera para comprender, para interpretar, para regresar con respuestas que nacen de un plano más amplio. En su elevación reside una fuerza luminosa que ilumina tanto su propio destino como el de quienes lo siguen. Su alma también está marcada por un magnetismo particular hacia lo nuevo. No solo se siente atraído por la novedad, la invoca. Donde su presencia se instala, los caminos envejecidos comienzan a mostrar grietas, las ideas antiguas se ablandan, lo estancado empieza a fluir. Es como si su energía activara mecanismos internos que impulsan la renovación natural en todo lo que toca. Esta frescura eterna es uno de sus tesoros más valiosos, pues mantiene vivo el movimiento cuando la inercia amenaza, mantiene viva la imaginación cuando el mundo se vuelve predecible, mantiene viva la curiosidad incluso cuando otros han olvidado que existen misterios esperando revelarse. En planos más secretos, Géminis guarda la sabiduría del aire que sostiene el fuego sin dejarse consumir por él. Es capaz de encender la pasión de otros sin perder su propia claridad, de acompañar procesos intensos sin hundirse en ellos, de impulsar transformaciones emocionales sin quedar atrapado en cargas que no le pertenecen. Su energía es guía, no peso, impulso, no fricción. Allí radica un tipo de fortaleza poco comprendida, la de mantenerse ligero incluso en tiempos densos, la de ser viento incluso cuando el mundo parece hecho de piedra. Finalmente, en el mapa épico de las fuerzas zodiacales, Géminis es el recordatorio eterno de que la libertad es el origen de toda creación. Su mito no habla de batallas vencidas con armas, sino de conquistas logradas con ideas. Su leyenda no se basa en derrotar enemigos, sino en romper los límites de lo conocido. Su grandeza no está en lo que acumula, sino en lo que expande. Es el viajero que nunca se detiene porque su misión es abrir caminos para todos, el guardián del movimiento mental que mantiene al cosmos en constante evolución, el viento que lleva mensajes de auroras futuras. Y así continúa su travesía, multiplicando horizontes, despertando mentes, encendiendo posibilidades. Cada paso de su espíritu deja un rastro de claridad y descubrimiento. Cada soplo de su esencia recuerda que la vida, cuando se piensa y se siente con libertad, se convierte en una aventura infinita. En los rincones más recónditos del firmamento, allí donde las corrientes invisibles sostienen las constelaciones como hilos sagrados, aún permanecen aspectos del espíritu geminiano que no han sido revelados en toda su magnitud. Porque la energía de Géminis es un océano de viento, una multiplicidad de dimensiones que se expresan en susurros, en destellos, en ideas que nacen como chispas y crecen hasta convertirse en faros capaces de guiar a civilizaciones enteras. Desde tiempos ancestrales, se dice que este signo guarda una relación especial con el eco de los pensamientos colectivos. No solo percibe las ideas individuales, sino la corriente subterránea que une la mente de la humanidad como un gran río invisible. Allí, entre los recuerdos vividos y los sueños aún no pronunciados, la energía geminiana se mueve con naturalidad, decodificando tramas, leyendo la psicología del tiempo, detectando los anhelos que se gestan en silencio mucho antes de que el mundo sea consciente de ellos. Este vínculo con la mente colectiva lo convierte en un intermediario entre lo que es y lo que está por nacer, una especie de sensor del destino mental de la humanidad. En su interior también habita la alquimia de la ligereza. Pocas veces se entiende que la levedad geminiana no es evasión, sino poder espiritual. Porque solo quien puede viajar liviano puede avanzar grandes distancias, cruzar portales, penetrar en territorios donde el peso de lo emocional o de lo estructural volvería imposible cualquier movimiento. Géminis no se desprende para huir, se aligera para elevarse, para moverse entre planos sin quedar atrapado, para ser canal de un conocimiento que requiere espacio y libertad. En esa ligereza reside la clave para acceder a la claridad, para ver el entramado completo sin quedar preso de un solo fragmento. Existe además una antigua conexión entre Géminis y la noción de destino variable. Mientras otros signos se relacionan con sendas trazadas por un propósito fijo, Géminis encarna la ley cósmica según la cual el destino es maleable, dinámico, influenciable por cada pensamiento, por cada elección, por cada palabra. Su esencia enseña que no existe un único camino para llegar a un lugar significativo, existen miles, y la inteligencia consiste en reconocerlos, explorarlos, combinarlos. Su espíritu viaja entre posibilidades con la misma naturalidad con la que el viento rodea una montaña, recordando que la verdadera grandeza no nace del rumbo fijo, sino de la capacidad de transformar el rumbo sin perder la dirección interior.
En planos más profundos, la energía geminiana posee una habilidad ancestral para atravesar velos simbólicos. Donde la realidad parece sólida e inmutable, Géminis percibe que todo es lenguaje, que todo es traducción de algo más vasto. Y con esta comprensión puede desarmar estructuras mentales que parecen infranqueables. Puede encontrar palabras para lo que aún no ha sido nombrado, soluciones para lo que parece irresoluble, accesos donde solo se ve muro. Esta facultad de atravesar velo tras velo no es simple agudeza, es un poder sagrado vinculado al movimiento perpetuo del espíritu, capaz de revelar verdades ocultas sin necesidad de choque ni conflicto. Hay también una dimensión emocional que se despliega como un jardín secreto dentro de su alma. Aunque su mundo interior parece regirse por la lógica y la razón veloz, en realidad guarda una ternura vasta, sutil, silenciosa. Es una ternura que se expresa en forma de comprensión, de aceptación, de escucha que no juzga. Géminis puede ofrecer un espacio mental y emocional donde otros se sienten libres de ser, sin presiones ni expectativas, porque su mirada carece del peso que encadena. Esta suavidad convierte su presencia en un refugio inesperado, en un territorio donde el alma ajena puede respirar. A nivel espiritual, Géminis guarda un pacto con la renovación constante. No permite que las estructuras internas se oxiden, que la mente se rigidice, que la vida deje de ser una búsqueda. Lleva consigo la fuerza de los vientos que limpian, que renuevan, que dispersan las sombras estancadas para que la claridad encuentre su lugar. Cada vez que irrumpe en un entorno, activa este principio sagrado, invitando a soltar viejas pieles, viejas historias, viejas certezas. En este sentido, su energía se asemeja a la aurora, un fenómeno que destruye la oscuridad no con violencia, sino con luz que se expande. Posee también la maestría de crear armonía a partir del cambio. Donde otros perciben que la transformación trae caos, Géminis ve danza, donde otros sienten inestabilidad, él descubre ritmo. Su relación con el movimiento no es accidental, sino esencial. Comprende que la vida, igual que el aire, necesita fluir para mantenerse viva. Desde esta sabiduría implícita, su espíritu se convierte en un recordatorio de que nada debe quedarse inmóvil para preservar su valor, por el contrario, lo que se transforma es lo que evoluciona, lo que se mueve es lo que permanece, lo que se renueva es lo que perdura. En el mapa épico de la existencia, su papel es mantener activa la llama del pensamiento que despierta. Es guardián de las ideas que abren puertas y del conocimiento que no se acomoda. Su presencia en el mundo impulsa a la humanidad a pensar más alto, a imaginar más lejos, a preguntarse lo que nunca se ha preguntado. No viene a entregar respuestas definitivas, sino a encender el impulso infinito de la búsqueda. Y así, en cada rincón del cosmos, su espíritu sigue expandiéndose como corriente eterna de renovación, claridad y movimiento. Allí donde llega, la mente se despierta, el horizonte se multiplica y la vida recuerda que la libertad es su estado natural. En esa danza de viento, palabra y chispa, continúa su epopeya, un viaje interminable que inspira a todas las almas a elevarse hacia territorios aún no soñados. En las zonas más sutiles del cosmos, donde la energía aún no adopta forma y el tiempo parece un murmullo suspendido, existen dimensiones del espíritu geminiano que siguen latiendo en secreto. Son aspectos que no surgen en la superficie ni se manifiestan siempre de manera evidente, pero que sostienen la arquitectura interna de este signo como columnas invisibles que lo elevan por encima de lo ordinario. Allí, en los dominios donde el aire se convierte en conciencia y la conciencia en movimiento, se despliega una de las fuerzas más singulares que acompañan a Géminis, la capacidad de generar futuros con solo imaginar. Esta facultad no se basa en la fantasía, sino en una interacción profunda entre su mente y el campo de posibilidades que envuelve al universo. Mientras otros signos se mueven dentro de los límites del presente, Géminis es capaz de tocar líneas temporales alternativas y extraer de ellas ideas, soluciones y visiones que aún no existen en el mundo tangible. Ese vínculo natural con el potencial puro convierte su pensamiento en una forma de magia sutil, cada idea que nace en su interior es, en cierto modo, un fragmento de futuro esperando cristalizarse. Por eso, cuando habla, no simplemente comparte una opinión, permite que quienes lo escuchan se asomen a horizontes que aún no han sido creados. En su alma también reside una afinidad especial con el territorio del sueño, no como un refugio nocturno, sino como un plano de exploración. Para la energía geminiana, el sueño es un espacio donde la mente se libera de las leyes físicas y puede dialogar con símbolos, aprender de arquetipos, recorrer mundos internos que influyen en su creatividad y su lucidez.
Aunque a veces no lo recuerde, en esos paisajes oníricos su espíritu viaja en misiones silenciosas, recogiendo enseñanzas que luego se traducen en intuiciones, ocurrencias brillantes o mensajes espontáneos que iluminan el día. Esta conexión con el reino simbólico lo convierte en un puente entre la lógica consciente y la sabiduría inconsciente, permitiéndole comprender lo que otros solo sienten sin descifrar. Otro aspecto poco mencionado de su naturaleza es su capacidad de reencender el impulso vital en quienes han perdido el entusiasmo. Géminis es, sin proponérselo, un restaurador del ímpetu. Cuando un espíritu se encuentra estancado, cuando el desgaste ha apagado la chispa o cuando la rutina ha devorado la pasión, la sola presencia geminiana puede actuar como un soplo fresco que reactiva el movimiento. Su manera de pensar, su enfoque flexible, su impulso constante hacia lo nuevo despiertan en otros el deseo de volver a intentar, de volver a creer, de volver a crear. Esta habilidad no proviene de un esfuerzo consciente, sino de la frecuencia vibrante que irradia, una frecuencia asociada al renacer, a la curiosidad, a la posibilidad infinita. Hay también en Géminis una relación profunda con el silencio, aunque parezca paradójico. Su mundo es rico en palabras y pensamientos, pero detrás de ese dinamismo existe un silencio interno que lo sostiene, un espacio de quietud mental donde se regenera y se reorganiza. En ese silencio se esconde su verdadera fuerza, la capacidad de hacer que las ideas florezcan sin presión, de permitir que las conexiones internas aparezcan sin forzarlas, de dejar que las respuestas lleguen como brisas suaves que rozan la mente. Esta pausa invisible es uno de sus tesoros más profundos, pues lo dota de claridad, de precisión y de una lucidez que parece surgir sin esfuerzo. En su esencia también palpita una valentía que rara vez se reconoce, porque no se manifiesta como desafío frontal ni como arrojo físico. Es la valentía mental de aventurarse en territorios desconocidos, de cuestionar lo establecido, de romper con narrativas que otros consideran intocables. Géminis se atreve a pensar donde otros temen, a dudar donde otros obedecen, a explorar ideas que a muchos les resultarían incómodas. Esa osadía intelectual impulsa la evolución colectiva, porque abre caminos que luego otros pueden recorrer con más facilidad. Su coraje no se mide en batallas, sino en pensamientos que desafían los límites del tiempo. Hay en él, además, una sensibilidad para percibir los matices del destino en los encuentros humanos. Sus conexiones no son casuales, responden a líneas de resonancia que él detecta con intuición natural. Siente cuando un vínculo trae aprendizaje, cuando una conversación es un portal, cuando un encuentro aparentemente simple es en realidad una puerta hacia una transformación mayor. Estas percepciones lo convierten en un navegante de vínculos, alguien capaz de detectar el momento exacto en que una interacción debe sembrar una idea, encender una chispa o dejar una huella capaz de cambiar el rumbo de otra alma. En planos más elevados, la energía geminiana sostiene un pacto con la expansión de la conciencia colectiva. Cada vez que los pensamientos humanos se estancan, cada vez que el miedo al cambio se impone, cada vez que la rigidez amenaza con apagar la evolución, el viento de Géminis regresa como impulso renovador. Su presencia en el ciclo zodiacal es necesaria para que el mundo no se detenga, para que la humanidad recuerde que el conocimiento es infinito, que el pensamiento es un instrumento sagrado y que la curiosidad es una brújula que nunca debe apagarse. En la epopeya del cosmos, Géminis continúa caminando entre mundos, encendiendo mentes, abriendo puertas invisibles. Allí donde llega, la vida se mueve, el aire se transforma, el horizonte se expande. Allí donde posa su mirada, lo estático se vuelve dinámico y lo imposible se convierte en una idea esperando nacer. Su legado es el del movimiento eterno, la renovación perpetua y la inteligencia que ilumina. Y así, en cada rincón del cielo y de la tierra, su espíritu sigue avanzando como un viento sagrado que recuerda a todas las almas que la evolución es un viaje sin fin y que la libertad interior es el primer paso hacia cualquier destino grandioso. En las regiones más etéreas del firmamento, donde la luz aún no se convierte en estrella y las ideas existen sin forma, se conservan fragmentos ocultos de la esencia geminiana que rara vez llegan al mundo humano. Estos rasgos permanecen suspendidos como partículas doradas que esperan el instante adecuado para revelarse, y cuando lo hacen, amplían la leyenda cósmica de Géminis hasta territorios que desbordan lo conocido. En lo más profundo de su vínculo con el aire existe una cualidad que no se limita al movimiento ni a la velocidad, sino a la capacidad de erosionar suavemente lo que ya no sirve, como los vientos que moldean montañas sin romperlas. Géminis transforma sin violencia, altera sin destruir, entibia sin quemar. Su fuerza radica en la insistencia constante del cambio, en ese roce perpetuo que con el tiempo redibuja estructuras enteras.
Esta persistencia sutil es una de sus herramientas más poderosas, pues mediante ella logra lo que otros solo alcanzan con grandes rupturas: introducción de nuevas ideas, renovación de viejas percepciones, despertar de espíritus que estaban detenidos. En su interior también reside un sentido de la orientación que no responde a mapas físicos, sino a coordenadas espirituales. Géminis sabe encontrar caminos incluso en medio del desconcierto universal, porque se guía por patrones invisibles que detecta sin esfuerzo. Donde la mayoría se extravía en la confusión, él percibe ligerísimas inclinaciones de destino, señales que apenas rozan la realidad pero que le indican hacia dónde avanzar. Esta brújula interna no tiene forma de instinto ni de lógica pura, es una mezcla que surge de su capacidad para unir información, intuición y percepción sutil. Así, navega el caos con la naturalidad de quien entiende que el caos también es lenguaje. Existe en este signo un talento notable para la reconstrucción rápida. Después de cualquier pérdida, ruptura o transformación, su energía es capaz de generar nuevas estructuras internas con asombrosa rapidez. No se aferra a cicatrices ni se hunde en nostalgias que inmovilizan, convierte la experiencia en movimiento, en aprendizaje inmediato, en nuevo impulso. Esta habilidad para recomponerse no es desapego, sino una profunda comprensión de que la vida está formada por múltiples versiones de uno mismo y que detener la evolución sería traicionar su propia naturaleza. Con cada renacimiento interno, el espíritu geminiano demuestra que la fragilidad puede ser aliada del crecimiento. Otra dimensión poco explorada es la facilidad con la que Géminis crea resonancia colectiva. Su energía alcanza a muchos al mismo tiempo, como ondas que se expanden desde un solo punto hacia un vasto lago. Cuando expresa una idea, no impacta solo a una persona, sino a varias, y cuando entrega una visión, no se limita a un individuo, sino a un grupo de mentes que encuentran claridad gracias a su impulso. Esta capacidad de influir simultáneamente a múltiples conciencias no se debe a deseo de protagonismo, sino a la naturaleza expansiva del aire que lo rige. Es un signo que hace circular conocimiento, que distribuye luz mental, que mueve pensamientos de un espíritu al otro sin esfuerzo. En el plano simbólico, Géminis posee una relación especial con los umbrales. Puede cruzar fronteras invisibles sin temor, moverse entre etapas vitales con facilidad, saltar de una versión de sí mismo a otra sin romperse. Esta habilidad de transitar entre puertas internas lo convierte en un maestro natural de los comienzos. Allí donde otros signos sienten vértigo, él percibe invitación. Allí donde otros dudan, él se lanza. Y en cada cruce de umbral lleva consigo un mensaje silencioso: todo comienzo es un acto de valentía y un recordatorio de que la vida es una secuencia infinita de transformaciones. También guarda un talento innato para descifrar las intenciones ocultas del tiempo. No se trata de predecir, sino de sentir que quiere el momento, que demanda la situación, que está listo para manifestarse. Esa percepción le permite actuar con una sincronía sorprendente, como si siempre llegara en el instante exacto para provocar un cambio o sembrar una idea destinada a germinar después. En su caminar, el tiempo no es un obstáculo, sino un aliado que se ajusta a su ritmo flexible y lo acompaña como un compañero leal. En sus capas más profundas existe una conexión con la belleza de lo impermanente. Géminis comprende que la grandeza no siempre se encuentra en lo que dura, sino en lo que transforma, en lo que inspira aunque no permanezca, en lo que cambia de forma para seguir vivo. Esta sabiduría lo impulsa a no retener, a no aferrarse, a permitir que la vida fluya. Le da la capacidad de celebrar lo efímero no como pérdida, sino como manifestación pura de libertad y expansión. En esa aceptación radica una serenidad interior que no siempre muestra, pero que sostiene su espíritu como si fuera una columna hecha de luz. Posee además una voz interna capaz de despertar ideas dormidas. A veces, cuando se sumerge en su propio pensamiento, activa mecanismos creativos que abren puertas hacia territorios mentales que otros ni siquiera imaginan. No necesita estímulos externos, su mente es un universo en sí mismo, lleno de constelaciones de ideas que giran, se combinan y dan nacimiento a visiones inéditas. Esta creatividad incansable es una de las fuentes más puras de su poder, pues le permite renovar constantemente su mundo interior y ofrecer inspiración sin agotarse. En los estratos más elevados de su energía, Géminis actúa como custodio del dinamismo universal. Allí donde el estancamiento amenaza con detener la evolución, su espíritu sopla. Allí donde las ideas se endurecen, su presencia suaviza. Allí donde la humanidad está demasiado segura de sus certezas, su energía introduce preguntas que abren nuevas rutas. En el gran teatro del cosmos, es el recordatorio de que todo está en movimiento y de que la inteligencia no es un destino, sino un viaje.
Y así, en cada rincón del cielo y de la tierra, su espíritu continúa expandiéndose sin límite. Porta consigo el poder del cambio, la magia de la posibilidad y la luz de un pensamiento que siempre encuentra una salida, una alternativa, un nuevo amanecer. Su legado es eterno porque su misión es infinita, mantener viva la danza del conocimiento, del viento y de la libertad.